al channel Diagonal Bonita Radio en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en Bonita Radio, en red global a través del internet y en Puerto Crítico en red translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan de Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Muy translocal y muy multimedia, porque mientras estoy hablando contigo, estoy comunicándome con Bruno Sorreno por Facebook, que empezó a dialogar conmigo aquí. Pues, así que ya mismo le corto para seguir en el programa. Pues imagínate, o sea, está a la misma vez en el bar Schopenhauer. Así es que, ¿cómo es? El mundo, ¿cómo es? Se transforma a través de la voluntad también. La realidad se transforma a través de la voluntad. Algo así me podrían enseñar en filosofía. Y precisamente, ya que comenzamos con un filósofo, pues vamos a presentar hoy a una filósofa. Estamos con una persona que estamos bien contentos de tener. Personalmente estoy hasta nervioso. Porque pues me parece que es un intelectual que aporta mucho y que nos enorgullece tener, punto. Con nosotros está la directora del Departamento de Filosofía de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras y autora de innumerables artículos, tanto en revistas académicas como en revistas culturales y del país y fuera del país. Con nosotros Anaira Santori Jorge. Bienvenida, Naira. Bienvenida. Me siento de estar aquí y muchas gracias a ti y a Miguel por la invitación. Es un placer. Gracias, Anaira. Buscando en cómo titular este programa, habíamos pensado en como una posibilidad en titularlo algo así como Democracia Radical y Audacia en tiempos de violencia neoliberal, en tiempos de expulsión. Y con ese titulazo que suena más a paper académico y a otra cosa, me gustaría, sin embargo, comenzar con tu trayectoria, un poco conocer más sobre ti. Y cuando uno lee sobre tu trayectoria académica, llama mucho la atención que dentro de las primeras experiencias que tuviste como académica fue la Universidad Centroamericana del Salvador. Y obviamente cuando uno piensa en la Universidad Centroamericana del Salvador, pues piensa en muchas cosas, entre ellas obviamente los mártires de la UCA, esas 2 mujeres y 6 jesuitas que fueron asesinados al finales de los 80 en El Salvador, que estaba muy relacionado obviamente con todos los procesos revolucionarios que estaban ocurriendo en El Salvador. ¿Qué te llama, y obviamente llama la atención porque usualmente, digamos, las trayectorias académicas en Puerto Rico pues se relacionan más a los Estados Unidos y en todo caso pues algunas partes de Europa, y cuando es en América Latina pues usualmente es México? Sin embargo, El Salvador, la UCA, ¿qué te motivó a ir a la UCA y qué nos puedes hablar de esa experiencia? Pues mira, ciertamente los casi 5 años en la Universidad Centroamericana José Simeón Caña. José Simeón es el abolicionista salvadoreño, por eso la universidad lleva su nombre. Y es en aquel momento lo era, probablemente lo sigue siendo, la universidad más importante del país en términos de su prestigio académico. Y es una universidad privada católica, como tú mencionaste, jesuita. Cuando me faltaba un año para terminar el doctorado en Bloomington, Indiana, que era un programa muy fuerte en lógica y en filosofía analítica, me hicieron una oferta de trabajo en el amplio, vasto sistema de State University of New York, en uno de los pequeños recintos más al norte.
Y yo me acuerdo, pues nada, que pasé por el proceso porque los trabajos en filosofía son siempre escasos, difíciles de conseguir, que me lo estuvieran ofreciendo sin terminar la tesis, era muy poco habitual. Y después que finalmente se concretizó la oferta, que me acuerdo que sus puntos fuertes eran que las truchas en verano eran muy buenas en el área y que el plan de retiro te permitía acumular entonces como $1 millón. Yo concluí que yo era muy joven para una vida de truchas y plan de retiro. Y entonces, pues al momento de decir que no, me di cuenta pues que necesitaba un plan B, porque eran los tiempos en donde uno no pensaba, si estudiaba filosofía, que volver a Puerto Rico era un proyecto viable. Todavía probablemente es un proyecto muy difícil por las condiciones económicas. Así que concluí que necesitaba un plan urgente. Y ese verano, después de rechazar la oferta, pues me fui en uno de esos soul searching trips que haciendo casi pues, un viaje de mochila, que empezó en México y terminó en El Salvador, con paradas estratégicas en Guatemala. Y fundamentalmente lo que ocurrió fue que me enamoré de la universidad. Porque, como mencionaste en la introducción, en 1989, el último evento político importante antes de la firma de los acuerdos de paz en 1992, de la larga guerra civil que le costó la vida, entre otras ilustres personas, a Monseñor Romero, recientemente beatificado, sí. Canonizado, ya no creo que beatificado, seguro, no estoy seguro beatificado, si es pero hace poco hubo un evento que yo creo que pasamos, ya es santo, ya es San Romero de las Américas. Yo creo que sí, tenemos que cotejarlo. Pues la larga guerra civil en El Salvador, que es una guerra como de 10 años, ya más o menos declarada, comienza con el asesinato. El primer evento político importante así de marca mundial es el asesinato de Monseñor Romero mientras oficia misa. Y el segundo evento, que es el preludio al final, es el asesinato del rector de la UCA, que también dirigía el departamento de filosofía, un colega filósofo, el director del departamento de psicología, de sociología y varios otros colaboradores. Así que era para alguien que venía del mundo académico en Estados Unidos, y no sé cómo es tu experiencia, Miguel, allá, es un mundo académico muy aséptico, o sea, donde todo el contacto con la realidad estaba mediada pues fundamentalmente por los libros y por la televisión en aquel momento. La internet pues ya empezaba a ser una presencia, y como que había un disloque entre el mundo de las cosas que a mí me parecían importantes, el mundo de mis afectos y mis valores, y el mundo de las ideas y de las consideraciones académicas. Así que ir a una universidad que había sido protagonista de un proceso bélico y un proceso del evento que fuerza el comienzo de las negociaciones, después de la ofensiva final, donde no gana ni el frente ni tampoco el ejército. Era una universidad muy comprometida, muy metida, de una interlocución muy potente en uno de los últimos escenarios de la Guerra Fría. Así que cómo no quedar fascinada, claro, después de 7 años de otras experiencias de otro nivel, por las que también estoy también muy agradecida. Era muy difícil no quedar enganchada con ese proyecto académico. Así que me acuerdo que fui a donde uno de los decanos y le dije, mire, si yo vengo con un doctorado, ¿usted consideraría entrarme trabajo? Y él en tono condescendiente me dijo, sí, pues ven, nos escribes cuando termines el doctorado. Y pues yo regresé, terminé la tesis, la defendí, le escribí, y me dijo, sí, pues bien. Me acuerdo que sufrí una reducción del 50% de mis ingresos, porque ganaba más siendo un teaching assistant en Estados Unidos que siendo una profesora en El Salvador, pero fue la aventura de mi vida. Al final pues, de esa aventura vino Ana. O sea que es probablemente uno de los periodos pues, más hermosos y más significativos de mi vida personal y de mi vida académica. Wow. Miguel. Sí, qué extraordinario escucharte, cómo te posicionas en los prospectos de futuro universitario, dónde estar, dónde no estar, cuando uno escucha a tanta gente que planifica hoy sus carreras universitarias como si fuera un juego de baloncesto, ¿no? Con esa frialdad estratégica que nada tiene que ver con los estados anímicos. Me encanta oírte que traigas eso a la ecuación, ¿no? Y un poco en esa línea, te quisiera preguntar, o sea, antes que te diera, y creo que lo explicaste muy bien, por qué terminas en un lugar pues que no está en los centros tradicionales, pero siguiendo esa línea,
¿en qué momento te empiezas a dar cuenta que toda esa centralidad en el discurso filosófico europeo, que pues en nuestra generación fue tan importante en un momento dado, casi que nublaba todo el panorama de discusión en las universidades? ¿En algún momento te apartaste de eso y empezaste a indagar, ¿no?, otros espacios de producción de conocimiento, particularmente pues Latinoamérica, con sus discusiones filosóficas, sus inquietudes políticas, el Caribe, obviamente, que entra en esa línea? O sea, en tus escritos se nota que no hay ese sesgo eurocentrista. ¿En qué momento te diste cuenta que había que dar ese giro, digamos, que se sale de lo que estaba pasando en el momento, digamos, en que estabas estudiando y montando tu carrera? Bueno, mira, yo creo que una de las cosas que pasó es que cuando sales de un ambiente académico a otro, te das cuenta, como cuando estabas comentando fuera del aire sobre incluso nociones básicas, la noción de espacio en tu disciplina, que las disciplinas, si quieres, más importantes o las preguntas más importantes no son las mismas en cada sitio. A finales de los 90 en Estados Unidos, pues estaba la famosa división entre la filosofía continental y la filosofía analítica, estaba el debate sobre el fin, sobre la modernidad versus la posmodernidad, que tanto se sufrió aquí en el patio. El debate también incluso sobre el fin de la filosofía, cuál era la promesa que como disciplina teníamos que cumplir o que vivir. Y cuando me mudé a El Salvador, pues allí realmente la disciplina más importante era la economía, porque empezaban los debates. Estamos hablando también de los principios del altermundismo y los debates en contra de la globalización. Y una de las cosas bien chéveres que tenía la UCA, o que tiene El Salvador, que tenía su clase intelectual, era una conciencia muy aguda de que todos los debates importantes para la gente pobre había que poderlos traducir a espacios de educación popular donde esta misma gente los debatiera y los pudiera comprender. Así que, por ejemplo, recuerdo que una de las cosas distintivas, había un equipo de trabajo que no sé si pervive, que se llamaba el equipo Maíz, que es como ponerle a un equipo ahora de diseñadores en Puerto Rico y de caricaturistas y de escritores el equipo Arroz Blanco. Sí. Y entonces ellos traducían todas estas cosas que estaban pasando en estos maravillosos cómics bien escritos, profundos. Así que cuando llego a El Salvador, lo primero que hay que entender es la globalización. Lo primero que hay que entender, la globalización desde la perspectiva de quien la está sufriendo, no desde la perspectiva. Acababa de pasar, o sea, el año antes justo el zapatismo había surgido como una fuerza. Exacto. Se había firmado el Tratado de Libre Comercio. Ese era el debate importante. Y de ahí viene también, antes de un giro tal vez filosófico, un interés muy profundo en entender el ABC de la economía. Y ya no desde una perspectiva puramente marxista, aunque había mucha influencia del marxismo y sigue habiéndola tanto en El Salvador como en mi trabajo, sino como había que llevarle el pulso a la realidad. Eso era una de las cosas que aprendí en El Salvador, que creo que es bien importante. O sea, más importante que saber cuál es la última obra del escritor más prominente. No había tiempo para eso. Había que estar muy pendiente al mundo. Y me acuerdo de Yacuría, a quien no tuve el gusto de conocer. Yacuría siempre decía que desde nuestra perspectiva, desde la UCA, desde las universidades en aquel entonces el tercer mundo, se conocía mejor porque se veían los efectos de cosas que eran puramente discursivas y decisionales en otros lugares del mundo. Y o sea que había una ventaja epistemológica de poder ver esas grandes corrientes mundiales. En 1995 surge la Organización Mundial del Comercio. O sea, es una coyuntura donde la globalización se está consolidando institucionalmente y sus primeras respuestas empiezan a surgir. Y mirarla desde ese punto de vista y ver esa traducción espontánea, inmediata que se hacía a todos los sectores populares, yo creo que esos 4 o 5 años significaron un postdoctorado y un giro pues muy potente en mi carrera. Con eso vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Chico, ¿qué tú haces?
Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Llegó tu programa deportivo, Tu programa deportivo donde escucharás lo que necesitas. y deseas saber El añadido, el añadido, noticias, datos, predicciones entrevistas y más. en El añadido, todos los martes desde las 7 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico, hablando con la filósofa Anaira Santori Jorge. Y estamos hablando sobre democracia radical, audacia en tiempos de violencia neoliberal y en tiempos de expulsión. Anaira, cuando hablas, me emociono mucho porque me siento muy identificado con tu historia. Y aunque este programa no es sobre mí, es sobre ti, quiero compartir bien rapidito. La primera vez que yo conocí a la UCA fue en 1994, pero fue a la UCA de Nicaragua, de Managua. Y allí conocí a grandes personas como Xavier Gorostiaga, que en ese momento vivía, un economista que también era medio filósofo y estaba dirigido, era rector de la universidad con una visión sumamente progresista de qué era lo que debía ser una universidad. Y precisamente era ese diálogo constante entre intelectuales y académicos con las realidades que estaba viviendo el resto del país. Y precisamente el reconocer que se estaba viviendo que donde uno estaba posicionado era muy importante, donde uno estaba viviendo era muy importante para observar y analizar la realidad. Así es que te escucho y pues ahí obviamente pues uno escuchaba ya sobre Ellacuría, Ignacio Martín Baró, entre otros. Claro. Y te escucho y la verdad que me siento muy identificado. Sí, después fue que pude conocer a la Universidad de El Salvador, pero fue más como tipo peregrinaje porque obviamente pues la UCA con el tributo que hay a los mártires y demás allí pues obviamente es parte de las visitas obligadas. Pero te escucho. Y precisamente cuando uno viene a Puerto Rico, después de todas esas experiencias por Centroamérica, uno viene virado definitivamente, virado. Pero también se choca mucho cuando lee y se da cuenta que hay otros debates dominando la discusión. Debates que son muy importantes también. No quiero poner aquí una visión de que estos debates no sirven, estos otros sí. Pero sin duda eran unos debates muy distintos. Uno tal vez venía con una visión mucho más, digamos, enfocada en la justicia social o en una filosofía de la liberación o otras miradas que obviamente vienen por unas trayectorias, unas trayectorias de unas condiciones de vida muy fuertes. Y aquí pues hay otros debates, ¿no? Unos debates más que tienen que ver con la modernidad y la posmodernidad y una crítica al nacionalismo y demás, que nuevamente son muy importantes, pero era otra cosa, que de alguna manera no exigía un compromiso político encarnado de una forma tan claras. Entonces, ¿cómo eso yo lo percibí? También uno lo sigue viendo de alguna manera. ¿Cómo, sin embargo, cuando uno empieza a leerte, tú eres directora del Departamento de Filosofía de la UPI desde creo que hace un año o más. Hace 5 años también. Hace 5 años. Los periodos importantes de mi vida tienen de 5 años. Sí. Ok, pues muy bien. Pues mira, yo pensaba que era menos. Ya uno empieza a ver algunos trabajos de algunos estudiantes, uno te lee y uno está viendo esos giros que también digamos que el departamento empieza a mirar a otros debates, sin dejar los que ya habían. Otros debates, uno ve que hay otros autores
Uno ve estudiantes que están trabajando con la cloud, con Dussel y con cantidad de personas. ¿Cómo tú ves la percepción de que, de alguna manera, un poco siguiendo lo que mencionó Miguel ahorita, del eurocentrismo que domina en la academia, cómo tú lo ves hoy? Y es cierto que de alguna manera estás dando un énfasis que también se reconozcan otros pensadores y pensadoras en el territorio. Vamos a empezar con lo segundo, que es una pregunta más sencilla. Okay. Mira, yo creo que más que hablar de la academia, la institucionalidad en Puerto Rico, donde la academia es parte, sigue siendo tremendamente eurocéntrica. Okay. Una de las cosas muy chéveres que tuvo la experiencia de la UCA es que yo pasé por la crisis y aquí no se reciben los catálogos de Oxford University Press, nuevamente, antes de que, aun cuando los pudieras comprar por internet, no era parte de tu imaginario como es ahora. O sea que yo también me acuerdo cuando vi la biblioteca, claro. Bloomington tenía la 10ª biblioteca académica en aquel momento y me enseñaron la sección de filosofía y eran 3 estantes de libros. Yo dije, a diablo, pues soy yo y estos 3 estantes, o sea que vamos a ver qué es lo que podemos hacer aquí. Sin embargo, con ese choque tan tremendo, la universidad era libre de pensarse dentro de sus circunstancias. Y esa es una libertad que nosotros no tenemos todavía institucionalmente en el país, en muchas instancias, no tan solo en la universidad. Ejemplo de ello es nuestro eterno complejo de que somos la universidad 700 y pico, o que somos, o sea, lo mal que nos va en esto, lo mal que nos va en lo otro, que no es excusa para que nos vaya mal, pero habría que preguntarse a nivel de todas las instituciones, cómo podemos servir mejor en este contexto en el que nos ha tocado vivir y servir y crecer. Así que en términos tal vez del canon filosófico, la filosofía es una bellísima contribución cultural de los griegos, tiene también mi opinión y la de algunos colegas, que tiene una contraparte también en Oriente, con unos orígenes históricamente más o menos coincidentes, o sea que son 2.600 años de trayectoria filosófica desde los presocráticos hasta acá, y 2.600 también si dividimos el mundo en esa división binaria de Oriente y Occidente. Ese constructo cultural vale la pena conocerlo, vale la pena manejarlo. Lo que pasa es que la historia ha seguido. Y también, nuevamente, alguien que comienza su carrera en condiciones, digamos, extremas, pues el presente es bien importante. Y entonces hay que seguirle el pulso a lo que está ocurriendo. Y sobre todo porque vivimos en épocas extraordinarias. O sea, nosotros somos los últimos, en algún sentido, los últimos medievales de vuelta. Nosotros hemos vivido no tan solo la caída del muro de Berlín, no tan solo la abolición del Partido Comunista en Rusia y su restauración. O sea, en los 20 años de carrera académica que yo tengo, han pasado tantas cosas absolutamente increíbles a nivel político, pero incluso también a nivel del desarrollo del capitalismo. O sea, nosotros pasamos de una economía de producción industrial, después servicios, donde las compañías se iban públicas emitiendo acciones, a una economía que ahora está gobernada globalmente en términos financieros por bonos. O sea, la crisis de los subprimes, de las hipotecas subprimes, fue un invento también de los últimos, ni tan siquiera 20 años, de los últimos 15 años. Todos entendíamos cómo los bancos hacían dinero vendiendo, atándote a una hipoteca, pero nosotros somos testigos de un mundo que logró coger las hipotecas de mucha gente, los bancos ganaban chavos de la manera tradicional, vendérselas entonces a estas grandes casas de corretaje que ahora nos rigen y que suspiramos cada vez que nos dan una mala nota. Ellas a su vez los volvían bonos, las volvían anualidades que se vendían en los mercados internacionales, incentivando así un proceso por el cual el banco, el dinero que hacía más importante, o el killing estaba no tan solo en conseguir como era antes, buenos clientes que pagaran por 30 años, sino en conseguir cualquier cliente para entonces poder volver esa hipoteca un bono, para poder vender esa hipoteca a Merrill Lynch o a Goldman Sachs o a quien fuera, para que entonces ellos a su vez las revendieran. Así que han pasado tantas cosas que
que han cambiado la faz de tantos aspectos de la vida cotidiana, que tal vez mi contribución, más que es simplemente decirle, incentivar a los muchachos a que hay que tener ese oído en tierra paralelamente, o sea, que hay que leer a Aristóteles y a Platón, por supuesto, pero y también igualmente han ido surgiendo nuevos interlocutores políticos. América Latina no es la América Latina de El Salvador en el 94, claro, del final de la Guerra Fría. América Latina es ahora un referente político, claro, de marca mundial. Hace poco estaba viendo la entrevista de Pablo Iglesias al vicepresidente García Linera, donde García Linera le decía, pues brindo por ustedes porque nos dan esperanza. Finalmente de Europa está saliendo algo que parece interesante. Esa es una inversión en términos. Claro. Yo creo que si me gustaría ver algo de esas cosas maravillosas que, bueno, maravillosas y a veces también horribles, pero de esa velocidad vertiginosa que nos ha tocado vivir, es que finalmente nosotros, a nivel de nuestra institucionalidad local, tuviéramos la libertad de repensarnos y no simplemente de vivir angustiados con que el mundo está hecho y nosotros no nos conformamos suficientemente bien a él. Así que... Con eso vamos a una pausa y... ¿No? ¿Tenemos 2 minutos? Ok, pues disculpa. Miguel, ¿algún comentario? Sí, tengo una preguntita. Eres administradora en una universidad, que es como los norteamericanos le llaman a las figuras, ¿no? Que más allá de la docencia, pues tienen posiciones de dirección, departamentos y demás. Pienso que mucho de lo que comentamos y de nuestra queja, digamos, de un sistema económico que cada vez agudiza la precarización y la desposesión, pienso que mucha de esa lógica se gestiona desde la universidad misma. Y lo veo en todas partes, donde los lugares donde antes supuestamente se iba a dar la posibilidad de ampliar la democracia a través de la educación, a través de hacernos expertos en un área y poder contribuir y demás, todo ese discurso se viene abajo cuando la universidad se convierte en una estación repetidora de los mismos valores que el neoliberalismo pues quiere fomentar. Y todo es empresarismo, todo es costo eficiencia, todo es instrumentalismo, instrumentalidad, instrumentalización. Estás en un departamento de filosofía, un departamento que a los arquitectos nos han hecho enemigos de los filósofos cuando éramos aliados históricos, precisamente por esa vaina instrumentalizadora. O sea, ¿cómo tú ves la universidad hoy en cuanto a ser, digamos, cómplice de una crisis de democracia y fomentar un sistema económico prácticamente como un sentido común que, como dices, no hay manera de cambiar? Eso es lo que hay y te lo tienes que comer. ¿Cómo tú ves la complicidad universitaria en esta lógica y cómo sobrevive un departamento de filosofía en un ambiente tan hostil, digamos, a lo que se considera irrelevante, innecesario y falto de poder instrumental para cambiar cosas o para generar ganancias? Con esa pregunta vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, La Previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico. Las violencias del neoliberalismo y sus expulsiones y la democracia radical. Anaira, había una pregunta en el aire. Sí, Miguel, cuando estoy bien cansada, esa palabra administradora es la que resuena con mucha fuerza. Pero ahí yo lo que te diría es que está la universidad del organigrama administrativo, está la universidad hambriada, bueno, por los discursos de la escasez, y a veces uno incluso se cuestiona cuán válidos son, porque sigue siendo una institución privilegiada dentro del país. Siempre podemos estar mejor, pero hay que también mirar el contexto.
Pero existe otra universidad, y podemos llamarla la Universidad de las Potencias, de las Posibilidades. Y yo, para poder sobrevivir la labor administrativa, que es tan ingrata, yo no me concibo como en función, parte del eslabonamiento. O sea, yo no siento ni pienso, y yo creo que mis decanos lo tienen bien claro, mis decanas. Yo siento que mi trabajo de administración es un trabajo de gestión para hacer posibles los proyectos de mis estudiantes. Y ellos lo tienen bien claro también así. Entonces, como estoy ahí para que se hagan posibles las cosas que ellos quieren hacer para poder crecer, la misma experiencia de administración se vuelve una experiencia bastante democratizadora. O sea, si tú te concibes como un facilitador, pues también la hoja de ruta está bastante clara y no está sin obstáculos y no está sin contienda, pero me siento mucho más identificada con el proyecto académico de los estudiantes y el proyecto de vida de los estudiantes que con el proyecto administrativo de la universidad. También son unos periodos de mucha inestabilidad en el recinto. En 5 años yo he tenido 3 decanos. Pero sin embargo, pues los estudiantes han seguido también su propia trayectoria dentro de la universidad, y es una trayectoria que los lleva a tener cada vez más peso y más fuerza dentro de las mismas decisiones administrativas, lo que nos ha permitido entonces a algunos administradores a poder reconcebir nuestra gestión en función de esa potencia, en vez de en función pues de la decrepitud institucional tan pegada a esquemas pues que a lo mejor ya han sido superados. Anaira, en la revista 80 Grados tú has escrito sobre muchas cosas, pero entre ellas has hablado y has escrito sobre democracia radical, has escrito sobre feminismo, has escrito sobre ciudadanía. Nosotros hemos reflexionado y hemos estado en diferentes conversaciones acerca de preguntándonos si se pudiera o no también articular el discurso de la crisis como una crisis de democracia, y no tanto o no necesariamente como una crisis de corrupción o una crisis de falta de ética gubernamental, que es como muchas, digamos, los medios de comunicación continúan de alguna forma u otra enfocándolo. ¿Cómo tú ves el estado de la democracia en Puerto Rico y estos discursos de crisis? ¿Cómo tú ves la situación? Bueno, yo me atrevería a decir que toda crisis económica es una crisis política. Okay. Y que a mí me gusta la definición del neoliberalismo que da, por ejemplo, David Harvey, que dice, esto nunca fue una teoría económica. Esto le dieron unos premios Nobel a una gente ahí, pero esto realmente es un mecanismo de desposesión de las mayorías para aumentar los márgenes de ganancia de las minorías. Y que lo que estamos viviendo a nivel mundial y a nivel local, el discurso de la crisis es el modo de justificar los márgenes de ganancia de la gente que tiene más. Y nosotros y buscar maneras de cómo desposeer de todo tipo de cosas, derechos ingresos a cada vez más gente. Así que sí, yo pienso que la crisis económica es una crisis de democracia aquí y en todas partes del mundo, porque precisamente lo que es esperanzador de América Latina es que cuando tú ves que cuando hay proyectos políticos distintos, pues primero que la crisis tarda en llegar, se vive de manera distinta y en algunos sitios hay crecimiento continuo. Si tomamos el crecimiento como un indicador importante, que es toda otra discusión. Así que ciertamente yo creo que en Puerto Rico hay una profunda crisis democrática, que llegamos a ella con unas cosas buenas. Por ejemplo, la democracia es parte de nuestro imaginario. O sea, nosotros pensamos que la democracia es buena, pensamos que debe haber democracia, y ya eso es ganancia, porque no hay que partir de la premisa que eso es universal, por más que pensemos que nuestros paradigmas son universales. Pero yo creo que también hay una sensación creciente en sectores del país que la democracia que tenemos no es suficiente, y no es suficiente no tan solo
por los linderos que nos impone nuestra relación colonial con Estados Unidos, que por ejemplo ahora no nos permiten ni irnos a la quiebra, que es como querer ir al baño y que te digan, pues ni puedes hacerte pipí encima, ni tampoco puedes ir al baño, o sea, simplemente aguanta, o sea, no hay nada, es maniatarte. Esos linderos siguen estando ahí, pero también la gente está cansada de que las formas democráticas locales no parecen ser, como diría Chantal Mouffe, no permiten suficiente antagonismo, no permiten marcar las diferencias entre la gente que son entre los distintos actores políticos. Y nuevamente, por eso tal vez una visión bastante agónica de la universidad. La universidad tiene sectores, sí, tiene todo el aparato, el organigrama administrativo, pero tiene también esa tensión antagónica, tiene otros sectores, tienen los estudiantes que tienen un imaginario de participación, que lo han puesto en práctica y que una vez lo pusieron en práctica fuera de las líneas institucionales, ahora lo van reclamando cada vez más dentro de las líneas institucionales. Yo quisiera pensar que a niveles micro eso está pasando en otros lugares del país y que de ahí va a surgir en algún momento una propuesta de que la democracia que tenemos es demasiado estrecha. De hecho, yo siempre he sido independentista, pero pienso que la razón fundamental es precisamente porque creo en la democracia. Y la única manera, o sea, creo en el derecho a nosotros a gobernarnos a nosotros mismos, pero eso a todos los niveles. Y eso incluye pues las instituciones, eso incluye las municipalidades, eso incluye los presupuestos, eso incluye muchas experiencias que se están ensayando en otras partes del mundo y que en nuestro caso están todavía por venir. Miguel. Sí, ¿de dónde vendrían, digamos, las aportaciones de la filosofía para entender la realidad de Puerto Rico hoy y para actuar sobre ella? O sea, y te lo digo con muchísimo respeto, o sea, es un campo que, o sea, no lo digo con cinismo alguno. O sea, ¿cómo la filosofía podría tener algún valor, digamos, de herramienta para pensarnos y actuar conforme a eso en el Puerto Rico de hoy? Sí, es una excelente pregunta. Una de las cosas así para darnos ánimo, mientras nosotros hablamos, esta semana están reunidos 20 de los estudiantes que tienen más de 27 créditos en filosofía a nivel graduado o subgraduados en un taller de 30 horas, donde se están planteando precisamente la pregunta de qué contribución, cómo sacar la filosofía fuera de la universidad y bajo qué oferta, qué es lo que la filosofía puede ofrecer. Y pues lo hemos estado reflexionando. Yo te diría que, volviendo entonces a los puntos de encuentro con la arquitectura, la polis es un dispositivo político, además de un espacio. Nació junto a la democracia. O sea, la plaza es la plaza pública donde los atenienses se reunían en su minoría ciudadana a darse leyes a sí mismos. Surgió en un espacio concreto, pero surgió también de una práctica concreta que es la argumentación y el tener que escuchar al otro y el debatir si el otro está debatiendo de buena fe o si el otro está puramente debatiendo para ganar, que era el caso de los sofistas. Así que yo creo que ahí hay un artefacto cultural muy viejo que entrena a la gente a sentirse cómodo con el disenso, a sentirse cómodo con la idea de que el otro va a tener una opinión distinta. Y eso no lo vuelve un enemigo. No hay que empezar con la crítica de las pistolas, que hay que tratar de entenderlo, que hay que tratar de ver cuáles son sus fallas argumentativas, que hay que tratar de plantearlas y hay que incluso tratar de ver si uno lo logra persuadir. ¿Hasta dónde llega ese ejercicio? Bueno, pues tal vez va a llegar a algún lugar intermedio. Así que yo creo que la gran promesa de la filosofía sigue siendo su potencialidad, su forma democrática, cuando se ejerce con ese espíritu incluso de ternura y atención a lo que el otro quiere decir. Es el artefacto cultural más viejo que tenemos para posponer el momento de la violencia, no para eliminarlo, pero para posponerlo. Y yo creo que una sociedad pues más filosófica en ese sentido es una sociedad más tranquila con el disenso, menos enamorada de esa idea boba que nos han metido, que nos tenemos que poner de acuerdo, ¿no? Con la que siempre despachan todos nuestros debates. Es que ustedes no se ponen de acuerdo. No, si es que no hay que ponerse de acuerdo para nada. Si de lo que hay que hacer es que hay que hablar y entenderse y pactar un poquito.
y mañana volvemos a hablar y pactamos otro poquito. O sea, ese asunto de que la filosofía, ¿cuál es su marco temporal? ¿El de la atemporalidad de hablar siempre con los muertos o el de la práctica de hablar en el presente? Yo creo que eso sigue siendo una gran contribución de la disciplina. Sí, a veces uno se pregunta, bueno, hay un consenso básico en el sentido de que, ok, vamos a estar de acuerdo en que no nos vamos a matar, no nos vamos a entrar a tiro, y uno esperaría que llegue hasta ahí. Después de eso, pues, mira, estamos en desacuerdo y vamos a luchar hasta el final para que, pues, obviamente podamos convencernos, etcétera, reconocer que mi postura es una postura importante, etcétera, etcétera. Pero a veces uno se pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los consensos mínimos a los que habría que llegar para precisamente no estar en estado de, por llamarle así, violencia todo el tiempo? Por otro lado, nosotros sí, en este espacio hemos hablado mucho precisamente, hemos sido muy críticos con la idea del consenso, pues por lo mismo que estabas mencionando, de cómo pues precisamente no se invita a esa política agónica, antagónica, que reconoce que hay adversarios y que, bueno, tenemos que discutir con ideas y convencer. Claro. Y en ese mismo camino, por otro lado, uno se ve con violencia cada vez mayor. Ajá. O sea, cuando uno piensa en el capitalismo, nosotros hemos sido también muy persuadidos por el análisis de la socióloga Saskia Sassen, cuando en sus últimos trabajos habla de las expulsiones, claro, y las brutalidades del neoliberalismo. Casi que llama, ya no ni siquiera hablar de desigualdad, sino de expulsión. Y de hablar con un lenguaje pues violento, o sea, agónico, en el sentido de que se sienta y se deje entender que estamos viviendo unas realidades muy, muy, muy fuertes. Uno, cuando piensa en Puerto Rico, cuando piensa en la democracia, y estamos muy de acuerdo, uno se da cuenta que cada vez, reconociendo que ya la democracia en sí en Puerto Rico es un problema por la relación colonial con los Estados Unidos, aún así, sí había una noción de que, bueno, participamos de unas elecciones, hay una cierta representatividad, pero cada vez más, y sale por todos lados, toda la semana se habla del bipartidismo y que son uno solo, etcétera. Nos sentimos menos y menos y menos representados y representadas. ¿Tú ves qué posibilidades tú ves en Puerto Rico? Has mencionado las posibilidades de la, digamos, cómo la filosofía pudiera instrumentalizarse, digamos, para poder actuar fuera de la universidad. Pero ¿qué otras cosas tú ves o no posibles en Puerto Rico de hoy? Sí, yo lo que veo es precisamente lo que tú mencionas. Hay un resquebrajamiento de lo que constituyó el sentido común de la generación de nuestros padres. Y después de Gramsci, todos más o menos estamos de acuerdo que para tú mantener un sistema político, tú tienes que haber ganado la batalla del sentido común. Y nosotros, esa batalla se ha ido perdiendo. El sentido común de la generación de mis papás no es nuestro sentido común. Hay una marca, hay un gap generacional, hay una brecha generacional. Que probablemente mi generación es la generación bisagra, o sea, la generación que puede entender ambos lados, pero la generación de mis estudiantes está en otro sitio y sus acuerdos son otros. Así que cuando el sentido común se resquebraja, el poder político eventualmente se va a resquebrajar porque nadie está recogiendo esos nuevos acuerdos. Y se recogen algunos elementos de ellos, los que a lo mejor resultan menos amenazantes. Pero eventualmente va a venir una fuerza política que simplemente capitalice sobre esas nuevas sensibilidades, sobre esas nuevas maneras de percibir el mundo y que las proponga como un proyecto político. Eso fue finalmente donde siempre que ha habido cambio político, cambio institucional, es porque el ancien régime se murió. O sea, el rey muere antes de que le corten la cabeza. La monarquía murió antes de la toma de la Bastilla. Y ese trabajo en Puerto Rico se está dando en este momento, se está dando en esta conversación, se está dando en las aulas, se está dando en espacios abiertos, literalmente la nueva ONG, se está dando
quiero pensar, estoy muy cerca de la universidad, quiero pensar que se está dando en muchos sitios, que hay nuevos acuerdos, por llamarlos de algún tipo, generacionales, y un reconocimiento de que el sentido común siempre es un acto de violencia, porque te dicen todo lo que está fuera de este sentido común es... Así que los momentos de resquebrajamiento son momentos también de más libertad para pensar otras cosas. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico, hablando sobre democracia radical y audacia en tiempos de violencia y expulsiones neoliberal. Miguel, ¿algún comentario? Sí, tengo una pregunta. O sea, hablábamos de agonismo aquí, y obviamente el paradigma agonista te dice que no es la destrucción del otro, que es escucharnos, que es fomentar la fricción. En todo caso, no es el consenso el objetivo. Esa fricción es necesaria, hace que los sectores crezcan, hacen que las opiniones se fortalezcan o las posturas y demás. Y todo suena bien cuando partimos de que la buena fe está presente, y que esos otros agónicos son otros que intervienen, dialogan, conversan, discuten y debaten desde la buena fe. Ahora, a mí se me hace difícil pensar que la discusión en Puerto Rico parte de la buena fe. Sabemos que hay sectores, sabemos que hay oponentes y hay oponentes, pero hace rato, y no digo que tenemos que irnos a las pistolitas como mencionaste ahorita, y que la crítica tiene que empezar en el exabrupto inicial, pero me parece que llegamos ya a un punto en Puerto Rico donde esa especie de entendido de que hay buena fe en el otro, o en los otros y las otras, con quienes debatimos, eso ya no está ahí. La erosión ha llegado ya a unos niveles donde pues incluso se cuestiona uno las buenas intenciones. Frente a eso, donde el modelo agónico parece pues imposible desde su lógica, porque esa buena fe no está ahí. El otro viene con una amenaza y una violencia antagónica, quiere que tú desaparezcas. Frente a eso, ¿cuál es el posicionamiento ético o qué herramientas éticas tendríamos para enfrentar esa conversación, ese debate o esa amenaza? Te pregunto. Sí, mira, totalmente de acuerdo. O sea, hemos tenido muchas experiencias micro en donde el otro no quiere ni tan siquiera hablar, olvídate de debatir. Pero yo creo que toda esta tradición de Gramsci, después la tradición de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, que se llaman así mismo postmarxistas, el momento agónico es un momento que viene después del momento antagónico. O sea, tú sigues hablando. Claro que el otro te quiere eliminar, pero tú sigues hablando no tanto porque no tanto porque eres naif y piensas que tu interlocutor no quiere eliminarte y te está haciendo caso. Tú sigues hablando porque hay más gente escuchando y hay más gente posicionándose. Y el espacio democrático es precisamente el espacio donde tú propones tus ideas de la mejor buena fe posible, no porque tu confianza está depositada en el adversario, sino porque tu confianza está depositada en los ecos que tus palabras tienen, que se van sedimentando y van resquebrajando el discurso único que no quisiera que hubiera otras voces diciendo nada. O sea, los sentidos comunes se van erosionando como los sentidos estéticos, porque a fuerza de proponer otras experiencias, las hegemónicas nos empiezan a parecer gastadas, nos empieza a parecer que hay cosas más interesantes, que nos interpelan más, con las que nos identificamos más, ocurriendo fuera de los centros. Y
hasta no todo es tan como es, no todas las revoluciones son la revolución del Velvet de Checoslovaquia, no todo es el modelo revolucionario, pero esa confrontación, ese insistir de que tú dices A y yo digo B, ni tan siquiera no A, yo digo B, C, D, para ampliar la imaginación de quienes me escuchan, para ir resquebrajando un solo modelo, eventualmente va a generar la crisis de quien está en el poder. En la medida que más gente empiece a pensar pero ¿de qué tú estás hablando? Por ejemplo, mira, frente a la crisis de la deuda en Puerto Rico, el debate, ya empiezan a haber sonidos distintos. El debate era IVU versus IVA, o la desdichada frase del gobernador cuando asumió su mandato: las deudas se pagan, los acuerdos se cumplen. O sea, eso es de un sentido común. Que uno cuando después mira el récord y se da cuenta que nada más 2 países en toda su historia reciente, Suiza y no me acuerdo cuál otro, no han recurrido a reestructurar su deuda. Pero hace falta gente que diga eso. Hace falta gente como ahora que dice, oye, ¿por qué no auditamos la deuda? Bueno, una idea que se puso en práctica en Ecuador al principio del mandato del presidente Correa, que Ecuador se reunió con los griegos y le dijo al gobierno antes de Chipras: miren, auditen, o sea, declaren inconstitucional parte de la deuda, declaren que no van a pagar y presenten argumentos, háganlo a través de un comité internacional o como ustedes mejor entiendan. O sea, esa es la fuerza de querer hablar con el otro, no es para que convencer al otro, es para resquebrajar los sentidos comunes que el otro ha instaurado y sobre los que puede todavía sobrevivir. Tremendo. Escuchándote, y nos quedan poco tiempo, pero me gustaría saber en qué estás trabajando ahora mismo, qué es lo más que te preocupa, en qué estás enfocada en términos del trabajo académico que estés haciendo. Cuando la administración me deja. Exactamente, cuando la administración te lo permite. Que es cuando la gestión de los múltiples proyectos de mis estudiantes y los informes que mis decanos quieren me dejan. Mira, hay toda una tradición filosófico que me gustaría poder seguirle el paso más cercanamente. Hay también, manejo bastante bien el corpus de, por ejemplo, de este postmarxismo, pero hay unos pensadores latinoamericanos que empiezan a publicarse, que me encantaría poder investigar o poder volver a mirar, o mirar por primera vez, gente que ha estado, que no ha sido parte del imaginario, digamos. Por otro lado, me interesa muchísimo, me acuerdo tal vez en el 2008, escribirle un correo electrónico a una colega en economía en Mayagüez y decirle: oye, ¿tú me puedes explicar qué es un derivado? Cuando empezó, después de la caída de Lehman Brothers, pues me ha tomado 6 o 7 años entenderlo. Saskia ya parte de la premisa que uno lo entiende. Y es muy importante para esta lógica de la desposesión. Capital come capital. O sea, al haberse acabado la acumulación originaria en términos de Marx, en integrar al sistema capitalista cualquier cosa que esté fuera de él, cuando esas posibilidades se agotan, pues el capital entonces agota formas previas de capital. Por ejemplo, la crisis financiera es sacarle el equity que tenía la gente en sus casas, que era toda una transacción muy capitalista, y volverlo entonces un instrumento financiero para enriquecimiento de unos mercados muy, muy pequeños a nivel mundial, pero muy, muy poderoso. O sea, las maneras como incluso el mismo capitalismo está funcionando ahora requieren de poder leer no tan solo a los teóricos, sino incluso a los mismos analistas financieros. Eso por un lado, y eso es todo de libro. Pero sigo muy apasionada con la idea de que hay que entender el país. Yo siento que cada vez la gente en la universidad tenemos una desconexión más grande sobre distintos sectores del país. Y, por ejemplo, llevo 2 años colaborando con una socióloga, antropóloga en la universidad para aprender a hacer etnografía, para poder adquirir la metodología válida que te permita hablar con alguien y decir, bueno, vamos a volver eso algo que sea un dato que nos sirva de análisis. Así que tal vez esas 2 tendencias a grandes rasgos.
Muchas gracias. Eso es audacia, ¿no? Cómo usamos los materiales que tenemos y de alguna manera desarrollar todo un cuerpo de pensamiento y un cuerpo también de práctica política para la transformación. Cómo, digamos, expandimos esos ecos y podemos precisamente reclutar a más personas para, otra vez, crear un mundo más solidario, más justo, más libre, para entonces poder filosofar aunque filosofamos en el camino, y crear ese, digamos, ese espacio de lo común que sea mucho mayor. Muchas gracias, Anaira, por estar con nosotros. Muchas gracias, Juanqui, a ti, muchas gracias a Miguel allá en Australia. Sixto, gracias por ser nuevamente nuestro técnico. Hasta la semana que viene en Puerto Crítico. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv /channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, bonita-radio.